Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Línea 1 aquí en Radio Usach 94.5 y diariousach.cl. Usted nos puede seguir, por supuesto, en todas las redes sociales y las plataformas digitales de Radio Usach y Santiago TV. Comienza Línea 1, Daniela Figueroa Videla, como siempre, los muy buenos días. Amaneció hoy rayadita. Por suelo ser rayada, mi querido. Bueno, primaveral, a eso me refiero. Alejandro Guille Álvarez, ¿cómo estás? Por fin es viernes, un día que, al igual que ayer jueves, obviamente, vamos a estar con un cielo más primaveral de alguna manera. Más que el cielo, que está un poco nublado, abre, cierra, algún vientecito por ahí. Veleidoso. Sí, me gusta, excepto las personas, el clima me gusta, el tiempo veleidoso. La temperatura máxima para esta jornada de día viernes va a estar en torno a los 21 grados, un poquito la tónica, como te decía, de la que tuvimos el día de ayer. Y como siempre, ya que estamos hablando de jueves, veamos cómo nos fue con la pregunta del día, que está alojada en @radiousach, @tvusach, nuestras cuentas de Instagram, y nos va a contar cómo nos fue con la pregunta nuestro compañero Gonzalo Espinosa Bastías, ya que estamos con los tres nombres. También conocido como Rodrigo. Para ti, don Bautizado Guillermo. por Alejandro Guille como Rodrigo. Don Guillermo, ¿cómo está ahí, Gonzalo? Bien, ustedes. Acá saludo a toda la audiencia ¿cómo es de esto? Radio Usach. El tribunal absolvió a Longueira, a Meo y a todos. A todos. Están como A los 200. 8. A los 8. Y después A los 8. quedaron... Uy, esto hay fue- los 8, como hay una película que se llama Los Los 8 más buscados. Los 8 más De- buscados. ese es de me acordé de Tarantino, ¿no? me acordé. Sí. Exacto. Tarantino aquí se quedó con los 8. La realidad supera la ficción. ¿Qué opina usted de la resolución? ¿Cuál era la alternativa y el resultado? A ver. El resultado, se lo digo al tiro. Un 2% dice que el fallo del tribunal es legítimo. Un 27% afirmó que esto es un fracaso de la Fiscalía, un fracaso del Ministerio Público. Y un 71% sostuvo que los ricos nunca pagan, los ricos nunca lloran. Esa es una teleserie, ¿no? Coincide con las encuestas, coincide con todas las encuestas de medición en Chile de percepción de la justicia. Sí, para pues. que pongan atención los jueces si aún les queda algo de mística y los fiscales, porque el desastre que tienen es el más estrepitoso fracaso institucional. El punto más débil de nuestra institucionalidad hoy está en el sistema de justicia. Exactamente. Y bien que digas, es el sistema de justicia, no solo el Poder Judicial, como ya hemos sabido en torno al caso Audios o Hermosilla, sino también el Ministerio Público. Vamos con otra de las aristas entonces, una de las reacciones de uno de los que fue acusados en este de largo aliento, este juicio que demoró más de 10 años, y alguien que dijo, hoy yo quería ser presidente y esto embarró mi imagen, mi honor, y no va a poder ser nada. ¿De quién estamos hablando? De Marco Enríquez Ominami, quien tras cartón dijo que va a tomar acciones legales tras ser absuelto en el caso Sokimich. Y le preguntamos a nuestra audiencia qué le parece. La primera alternativa es, está en su derecho. La segunda es, afectó su candidatura presidencial. Y la tercera es, faltan instancias judiciales, porque recordemos que todavía se puede apelar a este fallo, no está la sentencia redactada. Sí, el 5 de agosto va a ser la lectura de la sentencia propiamente tal del fallo o el veredicto que se dio esta semana, pero todavía hay instancias donde puedan apelar. Así que por eso no es tan, digamos, plausible en el tiempo inmediato Y que pueden venir- Meo pueda tomar acciones legales. Vamos a hacer lo que Claro, hace y Longueira. más ¿no? adelante, si esto se confirmara, puede haber lugar a acciones legales por violaciones de derecho, Sí. que sería eso lo que tendría El tema que de las comentar. costas Cómo también. dura 10 Exacto. años, los costos involucrados en abogados, defensa, prestigio, imagen. El problema es que ¿quién paga? Todos los Moya. chilenos. Moya. Claro, pues no va a pagar el juez ni los incompetentes de los fiscales, va a pagar Moya, El Estado. si es que eso pasara. Así que pueden responder esto en nuestras redes sociales, @Radio Usach y @TVUsach. Buenísimo. Vamos entonces, como siempre a esta hora, con la editorial de Alejandro Guille. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Voy a retomar un tema. Claro, voy a retomar un tema porque sigue dando vueltas, cada día peor. Ustedes todos escuchamos el error metodológico de la Comisión Nacional de Energía para el cálculo de las tarifas eléctricas y que nos cobraron 2 veces
IPC y todo aquello. Eso fue primer capítulo. Y que el ministro tuvo que pagar con el cargo porque ya una más ya le tenían un prontuario, no un currículum. Después la pregunta es, ¿qué pasó con los clientes? Porque según la Comisión Nacional de Energía se habían cobrado 115.000 millones extra a los clientes por error. Entonces se supone que había una deuda dando vuelta y todas las autoridades dijeron se va a devolver. No han dicho cómo, pero se va a devolver y probablemente a partir del próximo año. De pronto aparece una empresa consultora, Valgesta, que dice que solo 2 millones del monto total se habrían cobrado efectivamente a los clientes. Capítulo 2. ¡Oh, misterio! ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está la plata? Nunca se cobró, nadie tiene deuda, nada. Tercer capítulo. Aparece el ministro, o mejor dicho, biministro de Economía y Energía, Álvaro García, que dice que Valgesta nunca dice, esta es la fase del año, nunca dice que las empresas no tienen los 115 millones. ¡Oh, milagro de las finanzas! No cobraron, pero tienen 115 millones. Entonces, más enredados estábamos. Hasta que apareció un colega nuestro, académico de la USACH, para esclarecer esto. Humberto Verdejo, dicho sea de paso, Asesor, académico ¿no? de nuestra universidad. Sí. Yo creo que de los que más sabe sobre Asesor el tema parlamentario eléctrico. también, ¿no? ¿Ah? ¿Es asesor parlamentario? Sí, yo lo vi y lo escuché muchas veces en el Congreso. Brillante, Sí. brillante. Sí. Bueno, él dice que ¿dónde está el enredo? Que, bueno, para poder pagar, el gobierno pide un crédito, dice. Ese crédito queda incluso excedido porque las diferencias por facturación se le aplicó 2 veces el IPC, entonces ahí se genera una serie de problemas y el asunto es que las empresas generadoras se quedaron con documentos de pago, pero para hacer recibida esa plata a futuro. Claro. Pero como muchas de esas empresas generadoras tenían urgencia de liquidez, como dicen que es lo que nos pasa a todos los chilenos a fin de mes. Falta liquidez. O sea, Plata el día tenemos, 15, el día 15. pero estamos con falta de liquidez a partir del 14 algunos. Bueno, entonces dice que muchas empresas, y hay que establecer cuántas, factorizaron esos documentos, se comercian. Claro. O sea, tú tienes una deuda y que te tienen que pagar, entonces tú le pasas el derecho a cobrarlo a otra Vendes empresa, la deuda. le das una diferencia a favor, pero cobras de inmediato y sales del problema en liquidez. Sí, pues, Eso es un mecanismo legal, legítimo, claro, exactamente. Entonces, resulta que el ministro dice, está en lo correcto cuando dice que las empresas lo recibieron, pero no significa que la gente lo haya pagado. Entonces, aquí quedó dando vuelta esas facturas que alguien compró, ¿quiénes? Que ahora, ¿cómo lo van a hacer? Porque tienen que devolver esa plata. ¿Los van a devolver ellos? ¿Los van a devolver las eléctricas? ¿Quién las devuelve? El que recibió la plata. Las eléctricas. O sea, el punto finalmente es el mismo. Se vuelve al mismo punto. Claro, o sea, en el fondo no ha cambiado nada y nos tiene que devolver la plata porque está igual cobrada. Claro. La plata la recibieron las eléctricas. Entonces tienen que devolvérsela. La pregunta es ¿a quién? ¿Al público o a las empresas que le cobraron lo que ahora sería un chamullo porque dice que no tendría valor? Pues, si la deuda no corresponde. Entonces, otro lío más. ¿Usted está convencida de que terminó esto aquí? No. Estamos en Chile. Este es uno de los sectores más complejos de la economía. Es uno de los más estratégicos. Porque esto mueve la economía de un país. Cuando falla todo el sistema de energía, el país no se mueve, para que tengamos claro el problema. Como metafórico igual. Claro. Sí, totalmente. Exactamente. Entonces viene aquí que es el impacto del IPC. Sea por razones objetivas, subjetivas, porque la tiene la plata, no la tiene este, la tiene el otro. El IPC se calculó sobre la base de una estimación. Y eso es una bomba de racimo, porque afecta a todo. Nadie tiene peregrina idea de cuál fue el impacto real en los consumidores. Porque podrán decirnos que directo de la cuenta de la luz, pero el impacto en el IPC no se ha establecido. Nadie ha aclarado cuál es la real magnitud del impacto. Entonces, ¿cómo hacemos para que nos devuelvan la plata que nos subieron en la UF, que subieron los cobros de los servicios, la educación, la salud, la vivienda, todo cobrado, además en respaldo un UF? En consecuencia, si usted se fija, la verdad es que esto suma y sigue, y por lo tanto, lo que ya habíamos comentado ayer, la situación del ministro Pardo se hace cada día más difícil, por una razón.
él fue informado en el segundo caso. El primero era mal de muchos, consuelo de tontos. Todos tuvieron la culpa porque en todos los últimos 3 gobiernos rigió este error. Pero resulta que en este caso de Transelec, de transmisión, Sí. se le avisó un año atrás. Entonces, ¿qué explicación va a tener que dar? Ya todos le tiraron en la cadena. Janet Jara dice que él tiene que responder políticamente, no se va a comer ese muerto. Entonces, empieza a ser un cadáver que ¿quién se lo devora? ¿Y qué beneficio político le empieza a sacar el ministro Pardo por meterse en lo que no tenía dedos para el piano? Si no sabe cómo funciona un servicio. Las personas que asumen responsabilidades tienen que responder. Por eso que hay que medir bien si uno se la puede, no se la puede, está preparado o no. Lo digo por experiencia propia. Bueno, pero para ir cerrando, sigo preguntándome dónde están los documentos de pago. ¿Dónde está la deuda? ¿Quién va a pagar esa deuda? Y si nos van a pasar un gol. Y en el caso de Transelec está más claro, ellos reconocen el error, ellos lo denunciaron. Sí. La empresa privada. Dice le que dijo se al Estado, autodenunció, entre comillas. equivocado, claro, Notificó de forma voluntaria. Exactamente, eso es 2024. impecable. Es lo que uno espera de una empresa Sí. seria. Eso es lo que uno espera. Ellos reconocen. Pero ni están el dispuestos a ministro devolver. Pardo ni la CNE hicieron pública la información. Po. No, pero la empresa Transelec hizo un informe, le informó al gobierno a la espera de que corrigieran, pero por anga y por manga, los cálculos que hay es que nos tendría que bajar las cuentas en principio un 4%. En principio. Porque el precio de la energía en Chile no es la misma para todo Chile. Sí. Por ejemplo, tú vives en la montaña, es más caro que llegue la energía. Paradoja, las comunas generadoras de electricidad Pagan suelen más. pagar las tarifas más altas, Sí. amén de la contaminación y todo eso. El tema está en que los pueblitos son muy chicos, entonces el costo para distribuir y generar infraestructura para llegar con la energía es más caro que en las grandes ciudades, porque la misma inversión presta un servicio mayor. Exacto. ¿Me explico? Y entonces a los santiaguinos casi no les va a tocar, pero hay muchas comunas que les va a tocar probablemente más del 4%. ¿Me explico? Sí. Pero nadie sabe bien cuáles reciben cuánto. Ese 4 no lo había escuchado promedio 2%, pero si es 4 Claro, mejor es que aún. la primera deuda. Ya vamos y sumando, dos tenéis razón, Transelec. la cantidad de errores. El tema es que Claro. sigue siendo caro. Sí, o sea, te explico. Yo, Claro, como- oiga, y vamos a ver no cómo se se siente eso, pero sí reliquida la sentimos deuda. como nos castigaron cuando Exacto, subió sí, po. la luz, o la electricidad más bien. Ahora, la reliquidación de esa deuda con las distribuidoras es de muchos millones, porque está consignado el error como una parte del precio y una parte del boleteo de facturas compradas, facturas vendidas. ¿Se fijan en el que estamos? Ya, entonces la pregunta es, ¿qué se hace? Hasta ahora nadie asoma la menor insinuación cómo salir de esto. Falta conducción. Más allá del tema puntual, de la deuda. ¿Qué hacemos con un sistema eléctrico en Chile, con la institucionalidad? No está dando la respectiva, talla. Que no son a la talla, o sea, ya es a nivel infantil, porque además te avisan que está el error y no reaccionas. Entonces la autoridad, mire, cada día el Estado como que está más feble, está más líquido. Bueno, este es un tema que nos va a seguir convocando en el debate público, así que agradecemos a Alejandro que también siga explicando y dando más detalle de este cortocircuito, este cableado espantoso que nos tiene en torno a estos cobros excesivos en las cuentas de electricidad y las responsabilidades técnicas y políticas y administrativas que hay en el fondo. Vamos ahora, porque es día viernes acá en Línea 1, con nuestro compañero Gonzalo Espinosa y sus noticias culturales. Cultura, espectáculos y panoramas. Hagamos un recorrido cultural. Bueno, les cuento, les tengo tremendo panorama. A ver. Tremendo panorama. No me va a decir que ves la franja. Es familiar, es para si quiere una cita. Ya, Tenemos ahí para todo. Pero miren, mañana, o sea, este día viernes 24, se va a hacer la noche de los museos. Ah, sí había escuchado. Sí, ¿Conocen de eso? Mira, nunca he ido, sé de la iniciativa, la conozco, pero nunca he ido. Claro,
se van a abrir más de 250 espacios, no solo en Santiago, sino que en todo Chile, En la noche. en la noche de los museos. Sí, así es. Alejandro le dio sueño. No, ¿qué? Imagínate, ¿Miedo? ¿no te da sensación de quedar encerrado en un museo de noche? No, Hay una las película momias. de eso. Sí, ¿Dónde po, están las momias? Exacto, Claro. sí. Sí. Viste la película y mezclaste. Ah. Claro, asocié. Bueno, les cuento, desde las 16 horas, los museos y salas de exposición de todas las regiones del país ofrecerán acceso gratuito a sus colecciones, actividades especiales y recorridos guiados. La idea está pensada para fomentar la participación ciudadana en torno al arte y la cultura, extendiendo la jornada hasta entrada a la noche. Este evento se inspira en Museos de Medianoche, la reconocida actividad nacida en 2002 en el barrio Las Tarrias de Santiago, hace bastante partió tiempo. Pero eso mira. en las Sí. tardes, esos barrios, Recoleta y todo, las noches... Todo pasando, súper todo pasando, entretenido. sí, po. Siempre han sido Súper largas. Claro, la última versión de Museos de Medianoche se hizo el 2018 y dejó un buen recuerdo, así que ahora se está retoma. retomando. Y donde se puede consultar la programación completa en el sitio web oficial de la Noche de Museos, que dispone de un buscador interactivo que permite encontrar los espacios y participantes según región, comuna o tipo de actividad. ¿Cambia el horario? El horario es de las 16 en adelante y algunos van a estar Mira, abiertos hasta la noche. Mira, el Museo Histórico Nacional, si vemos en la misma página que nos está recomendando nuestro compañero el Gonzá, de nochedemuseos.cl, si vemos uno clásico de el casco histórico, de hecho en Santiago, Museo Histórico Nacional, va a estar abierto hoy viernes desde las 10 de la mañana y hasta las 11 de la noche, ya, eso sí es nocturno. Eso. Claro. Pero si vamos, por ejemplo, a otro que aparece aquí en la home, Archivo de la Unión, en la región de Los Ríos, parte de 8 p.m., es más corto, es solamente la noche, hasta las 10 de la noche, o sea, son 2 horas. Ah, Cada uno una, tiene... una pasadita Hay- rápida. No hay que exacto. confiarse, hay que revisar ahí. Exactamente, los cada uno horarios. tiene su franja horaria distintiva. Pero súper bueno. ¿Tú has ido alguna vez? No, ¿No? no. ¿Y vas a ir hoy día? Porque ya estuve ahí cerca. No, no voy a ir hoy día. Tenía otro Sí, panorama. Tengo otro panorama. Ay, se ríe sí. nomás. Me voy a la playa, me voy a la playa. ¡Oh, qué rico! Ya, ese panorama así que Noche de envidiable. playa. Noche de playa, eso. Ten cuidado con los zancudos que pican, ¿eh? Sí, vamos ahí con el repelente. Eso. Ya. Bueno, Ahí está, ahí nomás lo dejo. también les cuento que salieron las audiencias de la franja electoral, los ratings. Ah, ¿Verdad que Leporati nos dijo que había tenido un buen rating? Sí, masoquistas. Analizamos efectivamente. la franja. el masoquismo. De hecho, dice acá que en su primer día, que ¿Ya? fue el viernes 17, viernes Exacto, pasado, una semana. la franja registró un rating promedio de 18 puntos no está nada de mal. en el horario de las 12:40 y 24 a las 8:40. 8:40 de la noche. Sí. Mira, El sábado el rating fue de 13 puntos en el primer bloque y 20 en el segundo. en los fines de semana se ve menos tele en Chile, pero otros lo pueden ver por otros mecanismos. Po. Sí, por las redes sociales que son Exacto. los insumos que después se van repitiendo. Y dice que finalmente el domingo 19 de octubre se registraron 14 puntos al mediodía y 36 en Ajá. horario ¿Cuándo? prime. ¿Qué día? Ajá. El domingo, El domingo domingo. Sí, 19. parece final del fútbol chileno, Parece Festival de Viña. como era antes. Y dice que por otro lado el CNTV informó que durante los 3 primeros días la franja electoral alcanzó a 1,3 millones de personas que vieron al menos un minuto en el horario diurno y a 1,7 millones de personas en el horario prime. Que consideremos que dura 20 minutos la franja. Trata de calcular si vio un minuto o el promedio es de todo el No, espacio. al menos un minuto. Ya. Y dice, hay más datos, entre quienes vieron la franja, el segmento que mostró mayor interés corresponde a personas mayores de 50 años. En el horario de las 12:45 habían 436.000 personas entre 50 y 69 años que vieron la franja y en el horario prime el 64% pertenece a este grupo etario. O sea, al final igual es gente que no está tan emparentada con el lenguaje de las redes sociales, con Claro. YouTube. Bueno, ve más televisión ese público. Exacto, sí. Y No sé por experiencia. el perfil de la audiencia es mayoritariamente femenino, 56% de mujeres. Así que eso, bastante interesante porque al final, claro, como decían ustedes, que habían conversado con Leporati, O sea, esta situación de... tiene sentido. Tiene sentido. Claro, o sea, es importante hacerlo. Hay un montón de gente que va a definir su voto
seguramente en base a eso. Exacto, porque a lo mejor no les gusta, no les interesa, no tienen tiempo o paciencia para ver un debate, por ejemplo, donde exponen sus puntos de vista, sus programas y peleas, combos vienen, combos van, y prefieren esto que es más emotivo finalmente, que es lo que transmite la franja televisiva. Ya, buenísimo, qué bueno que le fue bien. Sí, qué bueno. Yo lo encontré malita en términos generales, pobre, pero No, ahí claro. concuerdo con el Genera Rafa expectación, Gumucio que pero dijo, no se corresponde en la calidad. no, pobreza, Dios, pobreza creativa, más allá de también los recursos que utilizaron los distintos candidatos. ¿Qué más nos tienes? ¿Tienes algo más? Sí, miren, les A ver. cuento, la marraqueta fue reconocida nuevamente entre los mejores panes del mundo, según el ranking elaborado por el sitio especializado en gastronomía Taste Atlas. Mira, ¿Y esto en otra vez. otros países del mundo existe la marraqueta? Ahí yo creo que no existe, es ¿no? Es nuestra, solo el señor acá. Marra- Siento que se Marraqueta en inven- Yo Valpo. nunca he visto una marraqueta No. así como la comemos nosotros, así con Sándwich de potito. sándwich. Yo nunca he visto, no la he visto en otros países. Y según dicen acá en la historia, la inventaron unos Señor Marraquet, migrantes franceses. franceses Pan batido, de claro. apellido Marraquet. Exacto. Entonces le pusieron la marraqueta. En Valpo. Porque además es re difícil prepararla. Po. Claro. Porque tiene Es que batida, po. batirla, y Claro. qué sé yo. También se le decía Por eso pan dicen batido. Pan batido, sí. pues. Claro. Claro, pan francés. O el pan también. francés. Pan francés también decía. Claro. Dice que la marraqueta se ubicó en el puesto 17 del listado que destaca a las 50 mejores preparaciones de este tipo a nivel mundial. ¿Solo 17? Ah, no. Claro. Y ahí les puedo contar cuáles son los 10 mejores Ya, panes ya, del cuéntame mundo. Porque me Ya, encanta a el ver. pan. Ya, Baguette. algunos no los conozco. A ver, Ya, a ver. dale. Dice naan de mantequilla y ajo, que este es de la India. Al Nancy, se lo comió, rico. Dice kulcha ¿Pero todos de... los días? ¿El pan comer todos los días ajo? No, Va pero a oler digo- a coreano. No, pero digo, el tinca pan igual lo de conozco. mantequilla y Dije, ajo. te preguntó si lo conocía. No, para una lo he comido. vez. Para una Claro, vez. dice bueno, el sí. A ver. kulcha de Amritsari, de la India también. Ni Parece idea. que hay buenos panes allá en la India. Ni idea, pero no tienen miga, pues no tienen, ¿cómo se llama? Esta cosa, este hongo, Batida. levadura. Ah, ¿no estas tienen cosas. levadura? No, creo que no. Otro pan, dice roti canai de Malasia. Ni idea. Ni idea. El pan de bono de Colombia. ¿Usted lo conoce? No estaba nunca Ya que en Colombia. estuvo ¿Cómo se llama? cerca A de ver, voy a Colombia. Yo googlearlo. estoy en En Ecuador, Ecuador. pero en Ecuador no se come mucho pan. ¿Pan ¿no? de cuánto se Se come llama? arroz. Pan de bono. Bono Oye. así como el de YouTube. Sí, como el de YouTube. Ya, ¿eh? Todos juntos. Ah, se ve re fome, es como de queso, ¿no? Hay otro pan acá de la India, parota Qué se pesado. llama. Oye, ¿se las comen todas? Bueno, tienen que comer, son muchos. Dice acá también otro. Pão de Alentejano de Portugal. Ya. También el naan de la India, pero este naan normal, sin mantequilla y ajo. Yo creo que ese he probado yo, ya. El piadina romañola Sí, italiano. también lo he comido. El- Puros panes flacos. El pão fome. de queijo de Brasil. Ah, el de queso. Oye, ningún Y pan el francés. bolo do caco de Portugal. ¿Cuál? El ¿Cuál era? bolo do caco ¿De dónde ese? Hay- de Portugal. El bolo do caco. El bolo do caco. Yo lo he un probado. bolo Bolo con caco tucaco. con mantequilla Bolo y tucaco. huevo. Ponele. Oye, pero puros panes mucho más rica la pero- raqueta, oye. La marraqueta Pero es el más pan de rica. queso es rico, ¿ah? El Oye, pan los franceses. Y les tengo Sí, más. croissant, más Les tengo rico. más datos acá. Digamos con los Bueno, ¿y panes. dónde aparece la marraqueta? Yo estaba aquí atento a Nosotros siempre marraqueta. hablamos de pan. No, pues la marraqueta está en el 17 de 50. Sí, yo lo hubiera Ya, puesto pero dentro, igual dentro de los 10. nos perjudicaron. Qué ingratitud. Miren esto. Pero igual la bandera chilena es la más linda del mundo. Absolutamente. Y la canción nacional segunda. También. Después de la Después de la marsellesa. Este otro panorama para la gente que le gustan los outfits, la ropa, la moda. El Teatro Municipal de Santiago realiza Ay. nueva venta de vestuario Qué ganas de tener usado en plata para óperas eso. y ballets. Sí, Oye, qué de ganas. 3 lucas. Sí, Sí. los precios van desde los 3.000. Empezó ayer, jueves Qué entretenido. 23, y estará hasta el domingo 26 de octubre esta venta de vestuario. Y los interesados podrán encontrar vestuario de época, prendas de fantasía, sombreros, tocados. No lo vayan a y acusar piezas de usurpación de funciones nomás porque se compró un traje carabinero. Ya, Alejandro. Tú y tu ¿Cómo sabes justiciero. en una representación teatral alguien se disfrazó de carabinero y tú usas eso en la calle? Le pasó al capitán de Colo-Colo, a Pizarro, que es ministro hoy día de Deporte. Le pasó al señor que estaba haciendo la persecución el otro Sí, día. po. También, no, pero a Pizarro le pasó, pues sí, se disfrazó de carabinero, sacó una foto, qué sé yo, y cayó en delito, según carabinero. Pero lo perdonaron. Y se hizo una ceremonia donde él pidió excusa a carabinero para haber usado el uniforme indebidamente.
Ya te fuiste por la rama, Guille. No, pero está bien, de ropa, su- cuidado con lo su- que su compra, toque eso le histórico. estoy diciendo. María Antonieta y le cortan el cuello. Miren, Oye, va a ser en la sala La Capilla del Así es. Teatro Municipal. ¿Tú has ido alguna vez? Yo siempre ¿al digo... Teatro Municipal? No, me refiero a esta A la venta. No, la venta no. Qué entretenidos. Pero Sí, iría yo, ¿no? iría, sí, sí, Yo también, me siempre tinca. digo que gana. Me tinca. Y dice, bueno, Yo te veo con un look medieval. que esto también van a ofrecer fotografías, vinilo y otros objetos de valor No solo vinculados ropa. a las artes escénicas. Así que va a estar bien Ese interesante. bonito. Mira, Para si- la gente si- coleccionista, Si eligiera una vestimenta, un estilo, ¿qué elegiría? Yo te veo medieval, no sé por qué. Medieval. Sí, también, ¿no? ¿Te ves medieval? Sí, o me vestiría así como de, no sé, de la Revolución Francesa. Ah, igual, ¿ah? espero que Sí, como tenés ganador pinta. revolucionario, Tenés porque Claro, ahí como revolucionario. la guillotina funcionaba. Sí. No, por supuesto. ¿Y tú, Alejandro? Napoleón. No, fíjate. No tenías mucho porte chicoco, para eso. Era muy chico. Sí, tenías mucho porte para eso. No. ¿Quién podría ser tú? Tú sabes que hay una anécdota de Napoleón, porque uno de sus generales jóvenes está rodeado de mucho oficial ¿Ya? joven por la creatividad de las prácticas de guerra, estrategia. Ah, Entonces uno de sus generales jóvenes favoritos de él pone al lado de él en una escena y dice, soy más grande que usted. Y Napoleón lo mira, no, más alto. Ah. Buena. Papá mono. claro, papá mono Sos Napoleón. grande, Napo. Oye, les Ya, cuento dale. otra cosita más. A ver. Digamos, con cogollito, como diría el Guille. cogollito. ¿Ustedes veían el Chavo del Ocho? Por supuesto, como que no. Sí. Imposible no verlo, además. Imposible no verlo. Yo había el primero era el Chapulín Colorado. Claro. Y estaba muy de moda en esa época. Estaba Muy la bueno, Junta militar y superhéroe. nos reíamos nosotros los chapulines colorados. Mm, Y ahora, y ¿quién después podrá vino el defenderlo? Chavo del Ocho. claro. Sí. Bueno, les cuento que la actriz María Antonieta de las Nieves va a colgar el traje de la Chilindrina luego de más de 50 años interpretándola. Esto lo dijo en una conversación con la periodista Matilde Obregón y dice, la Chilindrina ya se fue. Como estaba yo entregada en el circo con funciones diarias, ya no. No obstante, dice que podría aparecer en campañas publicitarias, aunque va a evitar los shows, las giras y otras actividades que Está viejita ya. requieran un gran desgaste Y de físico y preguntar qué edad mental. tiene, sí, y a preguntar qué edad No tiene es tan ella. vieja, tiene 78 años. Una Lola. 78. Para Solo que presentó representar a la Chilindrina, eh, no había en En manera. agosto de este año presentó unos problemas de salud Ay, y ay, fue ay. hospitalizado de urgencia debido a una crisis de ansiedad. Mira, ¿y su No, está personaje qué? cansada ¿Cuánto ya. tendrá su personaje? ¿8, 9 años, 10? Claro, ¿Cuánto sí, po. tendrá? Sí, no, y Sí, no sé, Sí. no sé cuál Niña, es la edad de es la niña. Chilindrina. A lo Ni más siquiera de es 10 para puber. abajo, de 10 para abajo. Sí, sí, es como niña. Ahora, yo le todavía. entrevisté una vez a la María Antonieta de las Nieves ¿Sí? y la invité, pero venga de Chilindrina. 8 tiene, ¿Ya? me dicen. 8, Entrevista- obvio. estaba en Obvio que TVN, tiene me 8 acuerdo. la Chilindrina. Y entrevisté a la Chilindrina, simpatiquísima ella. Entrevistó a la Venía con Chilindrina. una afonía total. Ah. Y la vi llegar y abrí los ojos y me dijo, no te preocupes. Con pura técnica habló normalmente. Mira, Iba Espectacular. resfriadísima. No, un simpaticísima. artista. Pero fue esto hace, no 50, pero 25 años atrás. Eso. ¿Me creerían? Bueno, muy interesante toda la, no solo noticias, sino la oferta cultural que nos ha entregado hoy día Gonza para sobre todo ver si podemos participar tanto de esta venta de vestuario usado en óperas, en ballet y otros accesorios del Teatro Municipal y por supuesto los museos, ¿cómo se llama? ¿Museo de la Noche? Sí, la noche de los Noche museos. de los museos, la idea es la misma, ya. La noche de Frankie, Eso. no me faltó que dijera. Estoy muy clara. Vamos a una breve pausa porque tenemos entrevistas bien interesantes a propósito de lo que está pasando, no solo en Chile, sino allende los Andes. Alejandro, bien importante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa este domingo en Argentina? Uy, hay elecciones de congresistas, diputados, senadores. Exactamente. Parciales, diputados todos y senadores un tercio. Recital de Silvio Rodríguez en Buenos Aires. La patria no se vende. Se escuchaba Wow. a coro ahí entre todos los asistentes que eran. Pero la gente hoy muchísimos. día es más pragmática. ¿Eh? ¿Se vende por cuándo? Ya, hagamos una pausa. Vamos a una pausa y ya regresamos a Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio Usach.
8 de la mañana y 3 minutos. La primavera florece en la red de parques urbanos de Parquemet. Ven a disfrutar de la naturaleza justo cerca de tu casa. Encuentra tu parque más cercano en www.parquemet.cl. Recuerda, todos nuestros parques son espacios libres de humo. Y no te pierdas todas nuestras actividades de primavera. Revisa la cartelera en nuestras redes sociales @parquemetminbu. Te esperamos de martes a domingo. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. ¿Qué lugar tiene la ciencia en los grandes debates de hoy? Hola, aquí les saludan Macarena Rojas Ábalos y Fernando Ortiz. Y queremos invitarles cada viernes a la 1 de la tarde a La Sociedad de la Ciencia, un programa que invita al diálogo y a la reflexión en torno al quehacer de la academia y cómo ésta conversa con los distintos actores de nuestra sociedad. Y a imaginar una sociedad más justa. La Sociedad de la Ciencia, cada viernes a las 13 horas por la 94.5. Radio Usach. Nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Sé parte de nuestra franja cultural en Artes y Oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En Artes y Oficios conocemos más del trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio Usach, nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. El próximo 26 de octubre, Argentina vivirá una jornada clave con las elecciones legislativas en la que se van a renovar 127 bancas de diputados y 24 de senadores. En este contexto, el gobierno de Javier Milei se juega su destino en medio de una profunda crisis económica y política. Y los comicios están marcados además por la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien otorgó apoyo financiero a Argentina para contribuir a la estabilidad macroeconómica del país y respaldar a Milei, aunque igual no dejó pasar, ¿no?, una crítica bastante, no sé si tan solapada, cuando dice Argentina está luchando por su vida, no tienen dinero, se están muriendo. ¿Con quién vamos a conversar sobre este tema, Alejandro Guillé? Con el periodista y director de Radio Universidad de La Plata en Argentina, Gabriel Morini, gran amigo nuestro porque siempre nos colabora. Gabriel, ¿cómo estás? Primero un abrazo, muchas gracias. Hola, Gabriel. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Un abrazo a la distancia, igualmente. Mira, seguimos las elecciones argentinas por varias razones. Una, porque aquí hay muchos simpatizantes de Milei que quieren repetir la fórmula en Chile y por lo tanto seguimos muy atentamente lo que ahí ocurre. La primera pregunta que es obvia, ¿no?, porque eligen diputados y senadores, entiendo, pero en un contexto en que Trump aparece como figura estelar, tratando de influir además, diciendo que hay ayuda, pero tiene que ganar Milei. ¿Eso ha tenido impacto en Argentina? O sea, tiene una característica que las principales figuras, por lo menos del espectro oficialista, ¿no? Las principales figuras de la campaña no son personajes que uno va a encontrar en la boleta que hallarán los cuartos oscuros el próximo domingo. ¿Por qué? Porque quienes encarnaron la campaña del gobierno nacional, de la Libertad Avanza, en cualquiera de los distritos en los que se esté compitiendo, quienes encarnaron la campaña, como bien decís vos, son en primer lugar el presidente de la Nación, Javier Milei, ¿no?, que entiende, fue él de algún modo quien le dio a esta elección de medio término una suerte de carácter plebiscitario, ¿no? Eso en primer término. Y en segundo término, un involucramiento en términos políticos de los Estados Unidos como, bueno, prácticamente no se recuerda en nuestra historia, o al menos tenemos que navegar casi 80 años al pasado, ¿no? Digo, para encontrar un nivel de implicancia tan grande. Pero mira, o sea que si navegamos hacia el pasado nos encontramos rápidamente con aquella dicotomía
que fue muy fértil, por cierto, para los procesos populares en la Argentina, del Braden o Perón de 1945-1946. Sprill-Braden era un embajador de los Estados Unidos en la Argentina. Bueno, es un poco lógico, hasta me atrevería a decir casi esperable, que el embajador de alguna de las naciones más poderosas del mundo, fundamentalmente de una nación que tiene una suerte de comportamiento de corte imperial, intente entrometerse en un proceso de elecciones del país, ahí donde vive y reside, ahí donde hace lobby, donde opera en función de los intereses de la nación que representa. Porque ese es el papel de los embajadores. Pero que lo haga un presidente, como lo ha hecho Donald Trump en las últimas semanas, es extraño, más que extraño, es inédito, ¿no? Pero los Es argentinos les chocó, un les dio esperanza porque habla de plata. Hay miles de millones de dólares y votan a favor del gobierno y si no, no retiramos el apoyo a Estados Unidos. Ahora, la patria no se vende, este cántico viene por este asunto, ¿no, Gabriel? Sí, a ver, esperanza, por lo menos esto es lo que respecta a mí, pero creo que soy representativo en ese sentido de un amplio sector de la Argentina. Mucha esperanza no da. Esto tiene las características, las formas, los modos, los mecanismos, tiene hasta olor a lo que hemos visto varias veces a lo largo de nuestra historia, una intervención con la decisión firme de poder soliviantar la situación del sector financiero y de una expresión del sector financiero, fundamentalmente la banca internacional, ¿no? Que jugó fuertes intereses en la Argentina desde diciembre del 2023 hasta la fecha. Ahora, que los millones que ofrece Scott Bessent, el secretario de Tesoro de los Estados Unidos, el ministro de Economía de los Estados Unidos, o Donald Trump, tengan un impacto real, correlativo en la economía doméstica de la Argentina, parece casi imposible. Casi imposible. No hay cambio, ni hubo cambio. A ver, la economía argentina está entrando con claridad en el segundo, ya superó en realidad 2 trimestres consecutivos de caída libre. Está formalmente en recesión la economía argentina. ¿Y cuándo comienza a formalizarse esa recesión? Hacia finales de abril. ¿Y qué ocurrió hacia finales de abril? Bueno, reanudamos el compromiso con el Fondo Monetario Internacional, con un desembolso del Fondo Monetario Internacional, primero de 12.000 millones y después de 2.000 y 6.000 millones en pagos consecutivos. Ya 20.000 millones de dólares que puso el Fondo Monetario Internacional. Lo que ocurre siempre, que el Fondo Monetario Internacional tiene una intervención directa en la economía argentina, que es que dispara un proceso devaluatorio de la moneda argentina, esto es de pérdida de poder de compra real de los salarios, que propician una caída del consumo y por ende una caída de la producción y el comienzo de etapas de desocupación, digamos, de problemática de empleo, que es donde se está metiendo la Argentina incesantemente, me atrevería a decir, desde que Javier Milei es gobierno, pero con mucha claridad, enfática, en términos de números, en términos de datos, de estadísticas, desde abril en adelante, ¿no? Entonces, no ha habido cambios, por el contrario, los cambios han sido, digamos, incrementando el malestar, ¿no? Económico, de la economía real, de la economía doméstica en Argentina. Hoy por hoy los sueldos compran bastante menos que lo que compraban en abril de este año, sí, ¿no? Y nada hace pensar que esta suerte de anuncios y decisiones pudiese virar algo de eso. Gabriel, regresemos a las elecciones de este domingo. Primero, para despejar, ¿de qué se trata? Tú hablabas de boleta, y estamos hablando de la boleta única de papel, que es un nuevo formato de votación que se va a implementar por primera vez en toda la Argentina. Y luego cuéntanos qué es lo que está en juego para el oficialismo, para Milei, qué es lo que arriesga tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado.
Bueno, sí, interesante las dos preguntas. En primer lugar, sí, un cambio importante, un cambio un poco repentino. Yo no sé si era el momento. A mí me parece que no se tiene que cambiar las normativas en el marco del mismo periodo en el que esas normativas tienen impacto, que fue lo que ocurrió, ¿no? Pero lo cierto es que toda la Argentina va a votar con un sistema que algunas jurisdicciones en Argentina ya venían implementando, que es el de la boleta única impresa, la boleta única papel. Toda la oferta electoral, por ejemplo, en el Distrito Mayor, en la provincia de Buenos Aires, donde, por ejemplo, yo voto, es casi el 40% del electorado argentino. Bueno, en ese distrito tendremos 15 ofertas electorales, se eligen nada más que diputados provinciales, diputados nacionales, perdón. Esto es, los representantes del territorio bonaerense que tendrán una banca en el Congreso de la Nación Argentina, ¿no? En ese ámbito de representación federal que es el Congreso. No elige senadores la provincia de Buenos Aires, sí lo hacen otras provincias, elige diputados. Y ¿qué te vas a encontrar en la boleta? En una sola boleta, todas esas 15 ofertas electorales. Ese es el gran cambio. No vamos a tener boletas partidarias. Vamos a seguir votando en urnas, pero no vamos a introducir una boleta dentro de un sobre, como hacíamos tradicionalmente, como estamos acostumbrados en la Argentina. Por cierto, un sistema que ha probado una eficacia, una transparencia y una fiabilidad tal que desde el año 2011 en la Argentina no existe una reelección, por ejemplo. Y cuando digo no existe una reelección, digo no existe una reelección no solamente de nombre, sino que no existe una reelección desde el 2011 de fuerza política. Los oficialismos vienen perdiendo en la Argentina. ¿Querés más garantía de transparencia que la derrota de los oficialismos? Me parece que no hay. Sin embargo, decidimos cambiar el sistema electoral. Un sistema que, insisto, estaba muy probado en la Argentina y que tenía mucha eficacia fundamentalmente en el desarrollo de la transparencia, ha decidido ser cambiado, así que medio como que estamos de estreno el próximo domingo. Pero la otra pregunta era ¿qué se juega Milei? Bueno, Milei se lo quiso jugar todo. Milei se lo quiso jugar todo. ¿Hay un afán plebiscitario ahí? Yo creo que no. Yo creo que lo que hay en Javier Milei, ya no tiene ningún tipo de tapujos en aclararlo, es lograr una primera minoría con la suficiente intensidad como para poder obstaculizar la labor parlamentaria. ¿Qué es lo que intentaron hacer a lo largo de todo este año? Por cierto, fracasando. El año pasado, el primer año de gobierno de Javier Milei, intentó hacer lo mismo, pero tuvo éxito. Porque todavía la novedad política pagaba bien en la Argentina. Entonces, un montón de fuerzas que lo miran de reojo a Milei, no se le oponen decididamente, en aquel momento lo acompañaron y tuvo ese acompañamiento clave para poder realizar un montón de transformaciones este año, fundamentalmente a la luz de los malos resultados del programa económico implementado por el gobierno de Javier Milei, y en el marco de un año electoral, muchas de esas fuerzas que lo siguen midiendo con reojo a Javier Milei, digo que no son claros opositores, pero que tampoco se identifican como oficialismo, esas fuerzas políticas en el Congreso de la Nación le votaron en contra, es decir, votaron paquetes de leyes o votaron leyes que el gobierno... ¿Como el PRO, por ejemplo? De la Nación no quería. Claro, queremos tener un tercio para poder sancionar decretos que inhiban leyes y poder tener la mayoría suficiente. Gabriel, se nos está cortando la llamada. Lo que pasa es que hay muchos baches en la comunicación. Yo te preguntaba en todo caso, perdona querido, sobre el PRO, sobre los aliados del PRO. ¿Esos son algunos de los que tú describías que no son propiamente oficialismo, pero sí... No. Ahí hay una alianza electoral que por lo menos
se ha ratificado con el PRO, ¿no? Hay una alianza electoral que se ha ratificado. Ya. Vienen votando juntos, estoy hablando fundamentalmente de las fuerzas que responden a los gobernadores, Ya. ¿no? Los gobernadores de provincia Ok. de la República Argentina. El alineamiento que tuvieron en el 2000, a lo largo del 2024, bueno, se ha caído en el 2025. Pero es muy claro eso. Javier Milei lo que quiere es tener un tercio garantizado de cualquiera de las dos cámaras, como para poder hacer prosperar la vigencia de sus decretos. ¿Y qué han hecho los decretos? Oponerse a algunas leyes. Leyes que sancionaron, por ejemplo, que emergencia pediátrica en la República Argentina. Se ha desfinanciado el hospital que atiende el 40% de los chicos con cáncer de la República Argentina. Se ha desfinanciado a punto tal que hoy por hoy los profesionales médicos Sí. Argentina buscan otros trabajos u otros destinos, ¿no? ¿Qué otra cosa votó el Congreso este año? Bueno, votó una ley que marca un piso de dignidad básico para las personas con discapacidad, y eso fue vetado por el gobierno de Javier Milei. ¿Qué otra cosa vetó el gobierno de Javier Milei este año? Vetó un financiamiento educativo para la educación superior, para la educación universitaria, ¿no? Un modelo que, me atrevería a decir, miles y miles de chilenos y chilenas dan cuenta de su eficiencia año a año, ¿no? Porque suelen venir a las universidades argentinas. Sí, Digo. sin duda. Ese modelo hoy por hoy está en riesgo, ha sido desfinanciado en forma alarmante. Los sueldos, los salarios de los trabajadores docentes y no docentes del sistema universitario perdieron un 40% de poder de compra en el marco del gobierno de Javier Milei. Es una crisis alarmante en ese sector. El Congreso de la Nación vota un plan de financiamiento básico para ese sector y el gobierno de Javier Milei intenta, bajo todo con todo esfuerzo, intenta romperlo, intenta bloquearlo. Bueno, lo que quiere es una minoría intensa, una primera minoría intensa para poder obstaculizar cualquier tipo de ley que le restituya algún marco básico, mínimo y digno de derechos a la sociedad argentina. Gabriel, respecto a los ciudadanos, ¿cómo van a enfrentar, cómo está el ánimo para enfrentar la evaluación del gobierno? Porque por un lado tienen el fenómeno de inflación y, bueno, déficit fiscal, gasto fiscal, el equilibrio de las cuentas fiscales por un lado, y por otro un costo social brutal. Al comienzo parecía que muchos aceptaban el sacrificio, pero ha pasado el tiempo y no llegan los beneficios, Claro. y la economía está estancada. ¿Qué es lo que está pensando? ¿Qué parece estar pensando los argentinos al respecto? Sí, la diferencia entre el sacrificio y la tortura es el fin, ¿no? Es el paso siguiente. Digamos, cuando el sacrificio tiene como paso siguiente una mejora, bueno, uno puede entender que ese dolor fue el sacrificio que uno necesitaba sí o sí atravesar para poder llegar a un destino más próspero. Cuando el sacrificio se prolonga indefinidamente para sectores muy, muy amplios, ya deja de ser, y no tiene destino, no hay reconversión, no hay mejora, no hay un propósito de esperanza que indique que podamos estar mejor, que es lo que le viene pasando a la Argentina en casi 2 años de este gobierno. Deja de ser sacrificio y se convierte en tortura, ¿no? En crueldad. En crueldad expresa. ¿Tiene esa sensación Ahora, en la gente promedio? No quiero no quiero arriesgar al respecto, porque me parece que confluyen muchas cosas en esta elección. Hay un fuerte sentimiento de decepción con Javier Milei, que había prometido ser algo completamente distinto, alternativo, por fuera del esquema tradicional de la política, y que rápidamente se conformó en una de las expresiones más acabadas del conservadurismo en la historia argentina. Pero el conservadurismo de siempre, ¿bien? El conservadurismo de siempre. No es un conservadurismo muy, muy anómalo. Es lo que ya conocemos, digamos, del conservadurismo en la República Argentina. Entonces, ahí hay un fuerte segmento de decepcionados. Pero por el otro lado, creció en Javier Milei
una profunda vocación de enemistad con las representaciones populares clásicas de la Argentina, un fuerte antiperonismo, por decirlo de algún modo, que es una fórmula que viene garpando bastante bien en la Argentina, hay que reconocerlo, eso. Es un espacio, una cosmogonía muy bien trabajada en la Argentina. Digo, hay un fuerte sentimiento, así como hay una fuerte adhesión a esa matriz popular del peronismo, también hay un fuerte sentimiento adverso al peronismo. Y me parece que han trabajado muy, muy bien eso. En todo caso, y en el mejor de los casos, bueno, lograrán conformar un tercio intenso, no una mayoría real como logró específicamente en el balotaje. Yo creo que también de ahí nace un error de evaluación grosero por parte del gobierno, que hoy por hoy, que ahora está pagando el crédito. Haber creído que el 56% de la circunstancia excepcionalísima del balotaje era un cheque en blanco, ¿no? Era una carta libre para jugar y hacer. Bueno, no. Evidentemente ahí en ese 56% lo que hubo fue un cansancio de la política tradicional, un cansancio respecto a algunas promesas incumplidas que llevaban demasiado tiempo sin cumplirse. Digo, pero no había una carta blanca a... Sí. Solo para, perdón, porque está muy bueno tu análisis y todo lo que nos estás informando acerca de tu país, que sabemos que manejas muy bien en calidad también de periodista especializado con larga trayectoria. Pero para ir cerrando un poco, quiero preguntarte, no sé si es que exagerada mi apreciación, te lo pregunto de todos modos, ¿es plausible que no termine el periodo de Milei, que haya una crisis mayor? Porque nosotros desde acá vemos que se suman situaciones muy críticas, y no solo con lo que tú nos estás relatando, porque la figura de Javier Milei, hay que decirlo, y creo que no es algo, digamos, muy subjetivo, genera muchas reacciones de lado y lado. Es un personaje particular, no sé cuán orgullosos están como argentinos de tener a un presidente con esa impronta, la verdad, pero con las medidas que esta terapia de shock a la que aludía Alejandro Guillé, y que están muy decepcionados, ni siquiera por ahí. ¿Podría eventualmente haber un riesgo de que no termine su periodo Javier Milei? No arriesgaría eso. Te soy sincero, no lo deseo tampoco. Digo, yo no quiero que se ponga en riesgo por la crisis, claro. La institucionalidad. Sí. No quiero que se ponga en riesgo la institucionalidad de la Argentina, porque poner en riesgo la institucionalidad de la Argentina es poner en riesgo su gente y poner el riesgo, el bienestar ya de por sí deteriorado de su gente, de millones y millones de argentinos. Lo que sí creo es que es una oportunidad imperdible para ponerle condiciones a un gobierno que no tiene vocación democrática, que no tiene vocación republicana y fundamentalmente que no tiene vocación de servicio. Digo, porque comprender la vocación de servicio de la política, creo que bien entendida, es buscar denodadamente la prosperidad de los muchos, no de los poquitos, de los muchos. Y eso es algo que le falta claramente al gobierno de Javier Milei. Hay grandes ganadores con el modelo implantado por Javier Milei. Digo, esto no hay que dejar de pensarlo nunca. Hay grandes ganadores, hay sectores que han concentrado riqueza y posibilidad, propiedad para poder seguir facturando y refacturando riqueza durante los siglos de los siglos. Digo, esas transformaciones muy convenientes, muy convenientes. Mientras tanto, el 90% de la población argentina la está pasando bastante mal. Hay un 50% que la pasa horrible. 9 de cada 10 familias argentinas están endeudadas, sobreendeudadas, hoy por hoy. 9 de cada 10. Es un escenario, yo no quiero repetir las palabras del presidente de los Estados Unidos, pero es un escenario cada vez más complejo, el de la Argentina, donde además está perdiendo valores y fundamentalmente capacidad de maniobra soberana. Esto es, de poder determinar su destino, de
poder determinar los destinos de su economía, los destinos de su industria, los destinos de sus factores energéticos, de poder determinar su destino. Y eso no es gratis. Yo lo que espero es que surja del resultado de las elecciones un condicionante para que el gobierno esté obligado al diálogo, esté obligado al consenso y que esté obligado incluso a reconocer cuando pierde, ¿no? Y si alguien tiene vocación de gobierno, ahí cuando se enfrenta a la derrota, lo que hace es lateralizar, no seguir chocando contra la misma pared. Bueno, a mí me parece que eso marca que estas elecciones marcarán un fin de ciclo en esa forma de hacer, no necesariamente en el gobierno. Se entiende. Perfecto. Bueno, Gabriel, un agrado conversar contigo, muy esclarecedor. Un abrazo, ¿ah? Gracias, Gabriel Morini. Un abrazo grande. Que te vaya Hasta muy bien. luego. Vamos a estar Chao, muy chao. atentos a lo que pase el domingo en tu país. Chao. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Ahí conversábamos con el periodista y director de Radio Universidad de La Plata en Argentina, Gabriel Morini, a propósito de las elecciones también que se vienen este domingo, 26 Hay un detalle, de octubre. la elección, además del estado de ánimo general, influye una serie de otros factores, por ejemplo, los movimientos más bien de carácter regional o local, no son solo las dos coaliciones. Y lo otro es cuánto arriesga en esta elección el oficialismo de perder cargos, o sea, cuántos cargos están en disputa nuevamente. Claro. Y en el Senado, por ejemplo, el oficialismo no tiene ningún cargo en disputa. Lo comentaba recién, sí. ¿No es cierto? Ese es un dato lo que los puede beneficiar. En cambio, en otro, en general la oposición pone más cargos en competencia que el oficialismo. Eso puede distorsionar en algún grado. Así que hay que seguir con matemáticas la elección de este domingo, pero el resultado va a tener efecto no solo en Argentina, sino va a tener impacto en el vecindario para quienes estaban mirando el modelo argentino como una opción para Chile, ¿no? Una motosierra chilena, o seguir esa política de apretar el cinturón y los 6.000 millones. Y achicar el Estado en circunstancias donde todos dicen que debiese ser al revés. Vamos a una pausa, ya regresamos con más contenidos, más conversaciones, acá en Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio Usach y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio Usach, Nuevas Voces. Hola, soy Nicolás Fernández, psicólogo y más conocido en Instagram como Un Psicónico. Te invito a escuchar Estado de Ánimo, un programa donde hablaremos de salud mental en serio, sin tecnicismos ni frases vacías, junto a interesantes panelistas. Desde la contingencia nacional, las relaciones, el cansancio cotidiano y esas emociones que no siempre sabemos nombrar. Porque cuando Chile piensa, ¿cómo se siente? Estado de ánimo en Radio Usach, todos los martes a la 1 de la tarde, para hablar, pensar y sobre todo acompañarnos. Radio Usach, nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. ¿Te gustaría conocer historias de las diversidades y disidencias sexogenéricas de Santiago? En Radio Usach estamos convencidos que sí.
Por eso, junto al Gobierno de Santiago, te invitamos a sintonizar Voces Visibles, un espacio donde activistas e integrantes de la comunidad LGTBIQA+, nos entregan experiencias para convertirlas en el latido de un Santiago más diverso e inclusivo. Voces Visibles. No te pierdas cada miércoles y sábado a las 14 horas Voces Visibles, un programa de Visibles, iniciativa del Gobierno de Santiago, con el apoyo del Consejo Regional Metropolitano y ejecutado por la Dirección de Género, Equidad y Diversidad USACH. Voces Visibles. Radio USACH. Nuevas voces visibles, nuevas formas de escucharnos. Cada domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces más. Nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Parece bastante transversal el juicio, que acá suena literalmente, o más bien la idea, ¿no?, generalizada, de que fue la Fiscalía quien sufrió un duro revés luego de que el tercer tribunal del juicio oral en lo penal de Santiago absolviera a todos los 8 imputados en el caso SQM. En un contundente veredicto, aunque algunos dicen que no es tan contundente, pero claramente se absuelve, ¿no? El tribunal sostuvo que el Ministerio Público no logró acreditar los delitos de financiamiento ilegal de la política y cuestionó además la extensión del proceso iniciado ya en 2015. Sobre lo que pasó en la interna, alguien que conoce cómo se mueve, las posibilidades de apelar y mucho más, ¿con quién vamos a conversar, Guille? Con la académica de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la USACH, Marta Herrera, que además ha sido fiscal del Instituto Nacional de Propiedad Industrial y, por cierto, exdirectora jurídica y directora de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público. Así que conoce cómo funciona esto por dentro, porque más allá de la percepción pública, lo que queremos es un juicio técnico, jurídico, acerca de qué pasó con el caso Sokimich. Marta, ¿cómo está? Muy buenos días, profesora. Hola, Marta. Muy buenos días, Alejandro y Daniela. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy una vez más le agradecemos. Con toda franqueza, profesora, ¿aquí hay una derrota de la Fiscalía o esta gente era inocente, víctima del abuso de un sistema? ¿A qué se parece más? Al tiro fue. Se parece más a una derrota de la Fiscalía. Claramente se parece más a una derrota de la Fiscalía. Bueno, hay mucho que comentar al respecto, pero yo creo que eso no puede pasar inadvertido, ¿no? El veredicto fue bastante contundente. Yo no lo comparto, en todo caso, pero fue bastante contundente como para poder decir que esto no es una derrota de la Fiscalía. Lo que sí creo yo es que la mirada debiera ampliarse. Y creo que más bien es una derrota del sistema. Yo creo que esto lo hemos hablado antes y yo voy a parecer como el clásico chiste de los fenicios, ¿no? Pero creo que efectivamente lo que demuestra un poco este veredicto es que nuestro sistema no está preparado para poder abordar adecuadamente este tipo de casos más complejos, porque hemos hablado de la necesidad de una fiscalía especial. Ahora, claro, ya está la Fiscalía Supraterritorial, pero pensando siempre en el crimen organizado, ¿no?, que es lo que nos preocupa hoy en día, y seguimos con las falencias muy importantes que tenemos en este otro tipo de criminalidad. O sea que, por supuesto, los ahora absueltos me están escuchando y dirían que estoy hablando de atrocidades porque fueron declarados inocentes, pero más bien es si nuestro sistema efectivamente tiene las herramientas necesarias y da las garantías suficientes como para que efectivamente en este país todas las personas podamos acceder al sistema en iguales condiciones y que efectivamente estos casos que requieren un abordaje distinto por parte de
el órgano persecutor, la Fiscalía, y por parte de el órgano juzgador, el Poder Judicial, puedan tener la respuesta adecuada como la tiene el lanzazo, Sí. como la tiene la encerrona, como la tiene el portonazo, ¿no? Marta. Que todo es a lo menos igual de importante. Pero respecto a los procedimientos propiamente tal, ¿dónde se entrampa esto? Porque claro, acá estamos hablando además de políticos, y lo hemos descubierto con todo lo que se ha filtrado a lo largo de esta década, e incluso en los últimos años, mucho tráfico de influencia, mucho contacto, mucho además discriminar quién sí, quién no. Los expresidentes no, por favor, no los toquemos. Recordemos que acá eran muchísimos los que estaban involucrados. Esto es además una arista de Penta, que se convierte luego en esta arista de SQM, que creo que es el nombre oficial más que Sokimich, porque cambia como marca, pero bueno, lo mismo. Y además estamos hablando ya no solo de los tiempos, sino de varios organismos, no solo la Fiscalía, como se le ha puesto los dardos en contra de los persecutores, sino también del mismo Servicio de Impuestos Internos. ¿Dónde, a tu juicio, se entrampa todo esto que nos deja la sensación a todos los ciudadanos de impunidad? Claro, lo que pasa es que se entrampa en muchas partes. El problema es que se entrampa en muchas partes. Claro, esto parece como más evidentemente una derrota de la Fiscalía, pero efectivamente, como ustedes dicen, los dardos al Servicio de Impuestos Internos también fueron bastante fuertes. Y lo cierto es que efectivamente el Servicio de Impuestos Internos, y es una realidad que lo podemos constatar, digamos, no, esto ya no es opinable, en términos de el cambio que tuvo de las decisiones que tomaba. O sea, en algún momento se querellaba o denunciaba a todos y esto habilitaba a la Fiscalía realmente para iniciar una investigación. Posteriormente cambia el director del servicio y la postura es, bueno, no nos vamos a querellar respecto de todo, y es más, las presentaciones empezaron a llegar a la Fiscalía como la querella se presenta nominativamente en contra de estas personas y no se puede dirigir en contra de estas otras. O sea, esto es muy importante porque pensemos que es lo que habilita en delitos tributarios a la Fiscalía para poder seguir adelante una investigación. Si no, no se puede. Entonces volvemos a una cuestión sistémica. La Fiscalía sola tampoco puede actuar. Necesita la visión, efectivamente, y la actuación, en este caso, de otros actores. Eso tuvo que se cambios. querellen, ¿no? Es evidente, se necesita que se querellen, es un factor habilitante en este tipo, o sea, particularmente en el caso de delitos tributarios. En los casos de delitos de corrupción no se necesita, efectivamente, y por eso se pudo seguir una acción precisamente por cohecho en contra del ex senador y ex ministro Longueira, no porque efectivamente por delitos tributarios no se podía. Al parecer solamente había una querella respecto del actual candidato Marco Enríquez. Entonces eso lo entrampa, pero lo entrampa la propia complejidad del caso. Estamos hablando de la cantidad de documentación, la cantidad de testimonio y la cantidad de personas involucradas en distintos roles, ¿no? Personas involucradas en calidad de imputado, personas involucradas como testigos, y una fiscalía que no está hecha para ese tipo de investigaciones, porque mientras la Fiscalía de Valparaíso, cuando se va a Valparaíso, porque recordemos que todo esto también tiene una historia, no, si es terrible, podríamos hablar, no sé, ¿cuántos capítulos tenemos? Todos los que quieran, Marta. Esto se inicia con SQM, lo recuerdan con SQM, con el ex fiscal Gajardo, ya, y se van tomando decisiones que quizás desde el punto de vista de la Fiscalía también puedan ser efectivamente cuestionables. Perdón, pero aparte con Penta, ¿eso querías decir? Con Penta, porque claro, es una de las aristas. Penta, sí. Exacto, porque estaban los fiscales Gajardo y Norambuena investigando Penta cuando surgen, dentro de esta revisión de antecedentes, surgen antecedentes que vinculaban a SQM. ¿Ya? Y entonces esto se empieza investigando junto y posteriormente se toman decisiones de separarlas, supuestamente para que pudieran ir más rápido, y se deja a 2 fiscales regionales a cargo de este tema. La verdad es que si lo miramos ahora, si lo juntamos con Penta, o sea, en vez de los 2 años y 8 meses de juicio, probablemente hubiéramos tenido 3 años y 8 meses, no sé. Podrían haber pasado muchas cosas, o sea, uno puede mirar ahora la cuestión de manera distinta, pero hay complejidades de la propia investigación que no podemos desconocer.
y que insisto, digamos, efectivamente nuestro sistema no está habilitado para hacerse cargo, pero a mí lo que me provoca cierta desazón, digamos, como ex fiscalía, es que existan estas críticas tan fuertes cuando hay mucha demora que no es imputable a la fiscalía. Hablaban de la defensa, perdona Marta, ¿no? También de la defensa. Sí, de distintas defensas, porque como teníamos tantos actores acá, la defensa del señor Longueira, por ejemplo, estaba muy ofendida porque se había dicho que la demora era imputable a la defensa, pero es que había muchas defensas, y muchas defensas actuaban incidentando de modo tal que se producía la dilación. A lo mejor no era esta defensa, pero sí, habían otras defensas, y es válido también desde el rol que le corresponde al defensor, es parte de su pega. Pero lo que sí tenemos que ver, y yo esto pido tenerlo en consideración, es que si a alguien no le convenía la dilación, era la fiscalía. Es una cuestión que no es propia de este juicio, sino de todos los juicios. La fiscalía es la que tiene la carga de la prueba, y por lo tanto, si a alguien no le conviene que esto se dilate, que nuestros testigos vayan perdiendo la memoria, que todo se vaya diluyendo, es a quien tiene la carga de la prueba. Y la carga de la prueba la tenía la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, no era a la Fiscalía a quien le convenía que esto se dilatara. Y sí hubo dilación de la defensa, de algunas defensas, y también del tribunal, y esto en alguna parte se fue al Tribunal Constitucional. Entonces, igual como que eso provoca cierta desazón, que haya un reproche tan fuerte a algo que también es como, perdón lo cotidiano, pero ¿cómo andamos por casa? O sea, ¿en cuánto de esto contribuyó el propio Poder Judicial? O sea que está bien, tienen legalmente hasta agosto del 2026 para hacerse cargo de la sentencia, pero perdón, si lo estamos criticando de esta forma, también hagámonos cargo de sacar una sentencia más rápidamente, como para ver qué pasó efectivamente acá, porque lo que sí nadie puede dudar es que este era un caso absolutamente importante desde muchos puntos de vista, pero también desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿no? Y la credibilidad que las instituciones tienen para con la ciudadanía. Entonces, Marta, desde ahí todos debiéramos movilizarnos, creo yo. Claro, profesor Herrera, por cierto, uno se hace muchas preguntas. Aquí claramente se violó el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Eso no cabe ninguna ¿Pero discusión. quién lo violó? El tema está en que la pregunta es, ¿impericia o corrupción? Cuando fue nombrado fiscal nacional el señor Abbott, Jorge Abbott, ¿no era? Sí, Jorge. Claro, todo el mundo sabía que negoció el cargo con los parlamentarios, con la clase política, que lo tenía que ratificar el Senado, que conversó y llegó a acuerdo. Eso está instalado, lo ha dicho el ex fiscal Gajardo. Gajardo. Ahí está Manuel Guerra también, a propósito del fiscal fiscal Guerra, metropolitano. Y era evidente cómo se reunía con unos y otros y negociaba su ascenso. Entonces, la pregunta es, ¿esto fue simplemente que el sistema está colapsado porque fue un fracaso el diseño, el modelo? ¿O sigue prevaleciendo que como la clase política nombra a los fiscales, nombra a los jueces, tiene atrapado por influencia política a los sistemas institucionales que debería ser independiente, el sistema judicial? Sí, ya, yo respecto al primer punto, es algo que no, o sea, yo sé que el fiscal Gajardo lo ha mencionado muchas veces, una de las pocas cuestiones en las que yo no estoy de acuerdo con el fiscal Gajardo. Sí ha quedado establecido efectivamente que el ex fiscal Jorge Abbott se reunió con parlamentarios, porque de hecho él mismo lo ha dicho, y creo que lo conversamos la última vez que nosotros conversamos, esto de que cuando yo misma me postulé, efectivamente algunos senadores me dijeron, pero ¿cómo no me habías llamado antes? Entonces, efectivamente está el hecho de que uno se tiene que dar a conocer. No me voy a detener en juicios al respecto. Yo no lo creo, digamos, no creo que haya habido ningún arreglo acá, pero sí hubo ciertas decisiones, como el hecho de separar efectivamente la causa Penta SQM. Ahora, eso, por ejemplo, que a mí no me había gustado. Yo en ese momento no estaba en la fiscalía, porque creo que también les había comentado por razones personales, estaba con permiso maternal. Esa decisión que a mí no me había gustado mucho, yo la pienso ahora y cuánto más nos hubiera retrasado probablemente la causa. Penta se queda el ex fiscal Guerra, SQM se queda el ex fiscal Gómez.
Y tenía que ver un poco también en la visión, y aquí voy a contar algo bastante en la interna, en la visión del ex fiscal Abbott, con que Penta era un caso que estaba más asociado a gente de derecha, y entonces no se le podía reprochar nada a la fiscalía porque todos sabían que el ex fiscal Guerra tenía un pasado más asociado al Partido Radical. Y por el otro lado, el ex fiscal Gómez, digamos, el SQM parecía ir para el otro lado, ¿no? Y el ex fiscal Gómez tenía también un pasado como ex fiscal naval, estaba casado con una ex ministra de Justicia, ex subsecretaria del gobierno del presidente Piñera, etcétera. Las cosas se fueron ahí como confundiendo, sale el señor Longueira también involucrado, y la verdad es que nos dimos cuenta de que SQM tenía un tratamiento bastante igualitario para la política chilena, ¿no? Y no discriminatorio, en absoluto, y financiada por igual a distintos sectores, digamos, y esto se fue extendiendo, pero yo creo que si el reproche que hacen los políticos, ya, porque son los políticos al día de hoy, a la fiscalía, que los fiscales son unos corruptos, que nos quisieron, en definitiva, que quisieron dejarlos en el papel de víctima, o sea, lo que podríamos decir, me parece a mí, es que con la fiscalía, con la fiscal Peribancic y con los otros fiscales involucrados parece que no había mucho arreglo, loco. Porque si ellos están reclamando en contra de los fiscales, parece que ahí no estaba el arreglo. Marta. ¿Ah? Ahora, contra el Poder Judicial, yo espero realmente que no. Espero realmente, siempre, como ustedes saben, hashtag elijo creer, digamos, yo creo que no. Que pueden haber cuestiones técnicas. Efectivamente acá, Alejandro dice muy válidamente, se vulneró el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, pero ¿quién contribuyó? Si ese es mi punto. Sí. Cuando es la propia defensa la que contribuye, es complejo decir que se me lesionó un derecho si yo misma contribuí a autolesionármelo. No, Marta, y el no fondo sé. del asunto, a propósito de este fallo, de este veredicto que conocimos esta semana, está el tema de que no era algo, digamos, cuestionable, al menos así también lo presentan lo que se conoció en la prensa. Y claro, y el propio, ya que estamos nombrando exfiscal, porque partió con esto, no es porque seamos amigos del exfiscal Carlos Gajardo, él partió con este caso, que se comprobó, exacto, se comprobó las boletas, tuvimos años hablando de las boletas ideológicamente falsas, ¿no? O truchas, como queramos. Hubo muchos testigos de todos los que sobrevivieron en todo este tiempo, ¿no? Y los que también nombraron, sí, yo en realidad, yo emití una boleta, era un pariente, un amigo, un contacto, pero este servicio no se prestó, y así. Entonces, te pregunto, frente a eso, que es el meollo, y pensando en lo que tú acabas de comentar, ¿no? Esta fecha del 5 de agosto del próximo año, 2026, cuando lleguemos ahí a la lectura de la sentencia, ¿qué podría pasar entre medio? ¿Cuánto puede apelar la Fiscalía o cómo es la instancia? Cuéntanos. Y a la vez, lo que hemos escuchado, sobre todo de Marco Enríquez Ominami, de una posible querella, todo el tema de las costas, qué sé yo, en fin, y lo que puede hacer eventualmente también Longueira. Entonces, ¿cómo se ve esta situación de aquí a un poquito menos de un año, 10 meses más, digamos? Sí, entre medio la Fiscalía no puede hacer absolutamente nada, ni ninguno de los querellantes, digamos, tampoco Servicio de Impuesto Interno, nadie, ninguno de los intervinientes en realidad, ya, porque para efectos de que comiencen a correr los plazos para presentar un recurso que es el recurso de nulidad, tiene que estar dictado el fallo. Entonces es complejo, insisto, porque está bien, son los plazos legales, está por la extensión del juicio, ya también se extiende el plazo, digamos, para dictar sentencia, pero uno piensa en que deberían hacerse esfuerzos mayores, ¿no? Insisto, sobre todo, si lo que yo estoy criticando es el tiempo. de manera tan categórica, es que es un poco paradójico, ¿no? Está bien, son los tiempos legales, pero es bien importante, ¿no? Es bien importante que entendamos por qué si hubo tanto testigo que declaró que nunca había hecho absolutamente ningún trabajo y presentó esta boleta porque simplemente se la pidieron y se necesitaba. En Estados Unidos, en el juicio en Estados Unidos, se reconoció boleta falsa por más de 15 millones. ¿Ese antecedente no sirve a los tribunales chilenos? ¿Vive aislado del mundo?
Sí. Debería servir, pero por supuesto que sí, Alejandro, si en definitiva nuestro sistema tiene la gracia el día de hoy de ser un sistema de prueba libre, y eso casi ni siquiera debiera ser materia de prueba, es un hecho público y notorio. Todos supimos que SQM fue condenada en Estados Unidos, todos lo supimos, entonces hacernos acá como que no sabemos, pero perdón, no quiero extenderme, pero sí me gustaría tocar mi tema, digamos, que tiene que ver con la cuestión del cohecho. O sea, acá también siempre estuvo acreditado que un abogado de SQM redactó la ley de royalty, que eso implicaba un beneficio a todas luces para SQM porque le implicaba la invariabilidad tributaria. Eso se lo mandó al señor Contese. El señor Contese se lo mandó por correo al señor Gerente Longueira. general de SQM. De SQM, se lo mandó por correo al señor Longueira y el señor Longueira lo presentó como parlamentario. Presentable. Ok, yo, de verdad, yo respeto la institución y respeto un pronunciamiento del tribunal y a lo mejor podemos tener distintas apreciaciones, pero para mí eso no corresponde. No corresponde. Los pagos dicen no, el señor Longueira nunca recibió ningún pago. No, él no, pero sus fundaciones sí. Y eso también está acreditado. Y además el rol de subsecretaria, perdona, no se iba a mandar sola. Po. Exacto, y su secretaria, exactamente, la señora Valdivieso, seguro que a ella se le ocurría. Claro. Todo esto, o sea, uno respeta, está bien, pero estas cosas podemos tener distintos juicios. Y para algunos podrá esto no ser reprochable, para mí sí es reprochable. O sea, un senador de la República no debe actuar de esa forma. ¿Ya? No, simplemente no debe actuar de esa forma, menos si hay personas vinculadas a mí y fundaciones vinculadas a mí que están recibiendo pagos de una empresa. Indirecto. Simplemente eso no corresponde. Y decir que no se está actuando como... Exacto, no se está actuando como senador porque actuaba desde su correo particular, perdón. Sí, de su Hotmail. O sea... Entonces separaban el político con el funcionario público. Exacto, o de calidad de senador. Y actuaciones que tuvo primero como senador y luego como ministro de Economía. Entonces, ok, tengamos distintas apreciaciones, perfecto, pero no digamos que estas cuestiones no están acreditadas. Pero el problema es que nos vamos a enterar cómo las dieron o no las dieron por acreditadas en casi un año más. Cuando acá lo que se está reprochando es... como parte del diseño para que el polvo del tiempo sepulte todo. Bueno, Marta Herrera, académica de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de USACH, una vez más te agradecemos esta generosidad intelectual. Gracias, Marta, que tengas un precioso fin de semana. Gracias a ustedes, perdonen si me extendí, pero como les digo, me invitan las veces que quieran y yo feliz. Gracias, Marta. Oye, cogollito. Que vaya muy bien. ¿Cómo en la justicia chilena que no es precedente, no tiene valor cuando hay una sentencia en Estados Unidos? Sí. Hay un acuerdo por más de 15 millones de dólares reconociendo que pagaron con plata de la empresa Coimas y acá en Chile eso no vale. Eso no es prueba acreditada. Un fallo de un tribunal estadounidense. No, sí, impresentable, absolutamente. Todo es un diseño que se pensó de un comienzo de cómo disolver esta causa. Y claramente la dilación era parte de eso. Y eso parte de una transacción política entre un candidato a fiscal que ganó con los grupos parlamentarios, que no son todos los parlamentarios, sino que son los negociadores de ciertos partidos que eran los llamados operadores. Así es, Alejandro. Como ahora no hay reelección indefinida, varios de ellos se han tenido. Nos tenemos que despedir porque se nos pasó el tiempo volando y ya toca el turno de nuestro compañero Rodrigo Alcaíno con Enlace USACH. Ustedes que tengan un precioso fin de semana y nosotros, Alejandro, hasta el lunes a las 7:30 aquí en la 94.5 en una nueva edición de Línea 1. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1.